Bienvenida, bienvenido a Historia para Dormir. ¿Te has preguntado por qué es tan fácil quedarnos dormidos en el sofá frente a la tele, pero al moverte a tu cama te da insomnio? Cuando vemos tele, nuestra atención se enfoca en algo externo, lo que reduce los pensamientos, dando vueltas en nuestra mente, ayudando al cerebro a relajarse. Al irnos a la cama sin estímulo, la mente queda libre para preocuparse, planear o recordar, activando el sistema de alerta y espantando al sueño. Pero la luz azul del celular o la televisión puede afectar la calidad de nuestro sueño, en especial si padecemos insomnio, por lo que los expertos nos recomiendan apagar todas las pantallas entre 1 y 2 horas antes de dormir. Este podcast es la solución. Le daremos a tu mente una historia interesante pero tranquila sobre la cual reposar. Algo sin urgencias, sin pendientes, sin sobresaltos. Yo soy Gina y esta noche te acompañaré con un relato real que te ayudará a soltar el día. Tú solo escucha, no necesitas recordar nada. El día terminó. No hay nada más que debas hacer. Apaga la luz. Y ahora inhala inflando el estómago por la nariz. Y exhala por la boca como un suspiro. Otra vez. Inhala. Y exhala. Imagina por un momento un amanecer hace varios siglos en el Valle de México. Imagina que miras al cielo. Una estrella terca insiste en seguir brillando junto a los rayos del sol que nace. La bruma cubre los lagos y entre sus reflejos dorados asoma una ciudad flotante. Estás en Tenochtitlan. El agua está en todas partes. Una red de canales, puentes y jardines acuáticos. La ciudad reposa sobre islotes firmes, construidos con la paciencia de generaciones. Y cada mañana, al primer canto del cenzontle, la vida empieza a moverse como un mecanismo ancestral. Desde las casas de adobe con techos planos y patios interiores, se escuchan los primeros pasos sobre el piso de tierra apisonada. Las mujeres comienzan el día moliendo maíz en metates de piedra. El tac, tac, tac de las piedras choca con el murmullo del agua y el canto lejano de un caracol ceremonial. El aire huele a leña y a masa fresca. Los hombres se preparan para el trabajo. Unos irán a las chinampas a cultivar flores, calabazas, chiles y amaranto. Otros partirán con mercancías en canoas hacia el mercado de Tlatelolco. El mercado bulle desde temprano. Hay trueque, hay voces, hay olor a copal, a pescado seco, a cacao molido y a frutas recién cortadas. La ciudad respira al ritmo del lago y del calendario solar, porque en Tenochtitlan el orden no solo se impone con normas, sino que se transmite como una coreografía cotidiana. No hay desperdicio, todo se reutiliza. Las calles están limpias, los residuos se recogen y se transforman. Cada acción, por pequeña que sea, se considera parte del equilibrio. Y al centro de todo, el templo mayor. Blanco, rojo y azul, sus escalinatas miran al oriente. Cada ceremonia ahí celebrada es tanto ofrenda como recordatorio. Todo pertenece al ciclo del tiempo. Los aromas del día cambian. A media mañana huele a tortillas recién hechas. Al mediodía, el sol calienta los canales y una brisa suave arrastra el perfume de las flores cultivadas en las chinampas. Por la tarde, el canto de los pájaros se mezcla con el sonido de las canoas regresando, cargadas de leña y maíz. Y por la noche,
la ciudad se sumerge de nuevo en el silencio. El lago duerme. Tenochtitlan no era solo una ciudad, era un sistema completo de vida armónica con su entorno. Y aunque ya no existe como entonces, en ciertos rincones de Xochimilco, en la manera en que seguimos saludando al sol con tortillas calientes, todavía respira. Años después, el agua del lago se había ido retirando poco a poco, pero aún estaban allí los canales que cruzaban como venas la ciudad, las chinampas llenas de flores, los templos que tocaban el cielo. Fue eso lo que vieron los españoles al llegar. Una ciudad ordenada, brillante bajo el sol, rodeada de agua y atravesada por calzadas. En las cartas de Hernán Cortés se habla de ella con asombro. Entre todas las cosas maravillosas, lo más notable es la ciudad de Tenochtitlan. Tenía mercados vibrantes, edificios simétricos, jardines flotantes, baños de vapor, calles limpias. Muchos de los soldados no habían visto nada parecido, ni siquiera en las ciudades más ricas de Europa. Les parecía una visión salida de un sueño antiguo. Pero el sueño no duró. El encuentro entre mundos fue también un choque, una conquista larga, dura y llena de contradicciones. Piedra sobre piedra, los templos fueron derrumbados y en su lugar se alzaron iglesias. Sobre los mismos cimientos, la ciudad comenzó a transformarse y así, poco a poco, Tenochtitlan se convirtió en la Ciudad de México. No todo desapareció. Mucho de lo antiguo quedó debajo, en silencio. A veces, bajo una calle moderna, se encuentra una escalinata, una losa, un símbolo tallado en piedra volcánica. Y en ciertos aromas, el del copal, el maíz tostado, el cacao, sobrevive un eco de la ciudad que fue. En la Ciudad de México colonial aún quedan canales, aún hay trajineras que llegan hasta la Plaza Mayor, pero ahora conviven con coches tirados por caballos, con señores de levita y espada, y con vendedores que pregonan frutas, carbón y pan dulce al amanecer. Los días empiezan temprano, algunos con el canto de los gallos en los barrios más humildes, otros con las campanas de alguna de las muchas iglesias, porque en esta ciudad virreinal la fe católica marca las horas y los ritos. Pero en los patios interiores de muchas casas sobrevive la devoción a los ciclos de la tierra, a las plantas, a los espíritus que no se fueron del todo. Las casas de las familias adineradas tienen patios frescos con fuentes y naranjos. En las mañanas huele a café de olla, a pan recién horneado, a cera derretida de los altares familiares. Las mujeres tejen, bordan, enseñan a sus hijas. Los hombres salen a sus asuntos en la Real Audiencia, en el Cabildo o en los negocios de la calle de las tiendas. En las vecindades la vida es más sencilla, pero también más viva. Los patios son espacios compartidos, niños corriendo, cazuelas humeantes, trastos lavándose en fila. Hay música de flauta, risas, refranes, y siempre, al fondo, el sonido de alguna fuente pública, de esos pequeños surtidores que daban agua a los barrios. Las tardes traen el sol filtrado por los vitrales de las iglesias, y con él llegan los paseos. Hombres y mujeres se asoman al portal de los dulces, a las boticas donde se venden remedios de hierbas y esencias, o a las plazuelas donde se reúnen los poetas a leer en voz alta. Y mientras cae la noche, la ciudad cambia su voz. Los faroles se encienden con mechas de aceite. Las piedras de las calles, mojadas por la neblina, relucen bajo la luz tenue.
y en los callejones empiezan a contarse historias. Algunas de esas leyendas aún viven en la ciudad. En un callejón estrecho de Coyoacán, donde los aguacates crecen como guardianes silenciosos, se dice que habita el alma de un niño, víctima de un pasado violento. Pero hoy, ese rincón guarda más misterio que miedo. La gente pasa en silencio, con respeto, como si supieran que la ciudad escucha. En el templo de San Hipólito, una vez al año, miles de fieles llegan con sus estandartes para rendir tributo a San Judas Tadeo. Pero hay quien dice que, mucho antes, esa misma iglesia fue testigo de batallas, de pactos silenciosos, y que su campana mayor a veces suena sola cuando nadie la toca. Y en la antigua calle de la Profesa, cerca del actual centro histórico, algunos cronistas juran haber visto una silueta pasar de un balcón a otro sin dejar huella. Una mujer envuelta en velo blanco, que camina descalza sin tocar el suelo. ¿Será verdad? ¿Será invención? Nadie lo sabe, pero en esta ciudad las piedras tienen memoria. Y hay esquinas que parecen guardar secretos entre grietas y balcones. La Ciudad de México virreinal fue un espacio de contrastes, de riqueza y pobreza, de fe y superstición, de ruido y de recogimiento. Pero sobre todo fue el escenario donde la vida cotidiana tomó forma, con tardes de tertulia, con pozole servido en cazuelas de barro, con cartas escritas a la luz de una vela y con historias contadas al calor de un brasero. Los años siguieron su curso y en la ciudad el murmullo de los rezos comenzó a mezclarse con otra clase de palabras, ideas nuevas, suspiros de cambio, conspiraciones, palabras escritas en papeles escondidos, leídas en voz baja entre amigos, entre velas, entre sombras. Desde las plazas hasta las pulquerías, la ciudad comenzó a escuchar rumores. La independencia no vino con estruendo, sino como la llegada sutil de una tormenta de verano. Primero el viento, una bajada en la temperatura, luego el cielo que cambia, el olor a tierra mojada, y después, poco a poco, las calles no son las mismas. Las guerras no se pelearon dentro de la ciudad, pero sus consecuencias sí llegaron. Las campanas que antes llamaban a misa ahora repicaban celebrando algo distinto. Y cuando finalmente México se declaró libre, la Ciudad de México respiró con cautela, como quien despierta después de un largo sueño, sabiendo que algo cambió, pero sin saber aún qué tanto. La vida cotidiana siguió, porque siempre sigue. Aunque las banderas fueran otras, aunque los retratos colgados en las paredes cambiaran de rostro, en los barrios humildes el maíz se seguía moliendo. En los altos de las casas las mujeres seguían bordando con hilo de algodón. Y en los mercados los pregoneros seguían gritando sus precios con alegría entrenada. Pero algo había cambiado. En las tertulias ahora se hablaba de nación. En las escuelas de historia propia. Y en las plazas, donde antes los paseos eran cautelosos, ahora se paseaba con una ligera sensación de pertenencia. Ya no era una ciudad virreinal, era ahora la capital de un país que se estaba descubriendo. Siguieron pasando los años, y como quien despierta al sentir el sol de otra estación, la ciudad siguió transformándose.
ahora con lámparas de gas alumbrando las calles, con tranvías eléctricos zumbando suavemente por avenidas recién empedradas, con fotógrafos ambulantes ofreciendo retratos en sepia junto a fuentes elegantes. Era el Porfiriato. El sonido de los caballos fue cambiando por el chirrido de las ruedas de acero. Las aceras, antes de tierra, fueron cubriéndose de piedra pulida, y el Paseo de la Reforma, antes calzada imperial, luego avenida de ceremonias, se volvió el lugar favorito para caminar con sombreros altos y sombrillas de encaje. Los cafés abrían temprano. En ellos se podía escuchar a jóvenes hablar de ciencia, de progreso, de Europa, de trenes, de electricidad. En las vitrinas se exhibían relojes, lentes, fonógrafos, y en las pastelerías el olor a pan de mantequilla se mezclaba con el perfume de agua de rosas. Las mujeres de sociedad vestían con telas importadas. Los hombres discutían política entre susurros en los portales del Zócalo. Y entre todo eso, la ciudad parecía una sinfonía de sonidos suaves. El tintineo de los tranvías, el canto de un organillero, la campana del vendedor de helados. Los barrios también cambiaban. La gente adinerada comenzó a salir del centro y a instalarse en nuevas colonias. La Roma, la Condesa, Santa María la Ribera. Calles anchas, casas afrancesadas, banquetas bordeadas por álamos y jacarandas. Cada colonia tenía su parque, su fuente, su historia que apenas empezaba a escribirse. Pero no todo era lujo ni novedad. En los callejones, en las vecindades del centro, la vida seguía siendo más cercana al suelo. Niños descalzos corriendo entre lavaderos, mujeres con canastas sobre la cabeza, hombres leyendo el periódico al pie de un farol. Y entre todo eso aún quedaban susurros de leyendas. El callejón del beso furtivo, la casa donde las cortinas siempre se movían aunque no hubiera viento, el retrato que cambiaba de expresión con el paso del día. La ciudad se volvía más grande, más ruidosa, más ambiciosa, pero también más organizada. Se construyeron hospitales, escuelas normales, observatorios, estaciones de tren. Y por primera vez se habló de progreso como un destino inevitable. Desde la Alameda hasta el Ángel de la Independencia, todo parecía preparado para recibir el siglo XX. El alumbrado eléctrico sustituyó las velas en las plazas, y el cine, recién llegado, proyectaba escenas mudas que hacían reír y llorar en la misma función. Era una ciudad distinta, pero seguía teniendo algo en común con todas sus versiones anteriores: el deseo de seguir, de adaptarse, de contar historias aunque fuera cambiando el idioma, los edificios o las costumbres. Porque en la Ciudad de México, cada paso hacia adelante se da con una mano tocando el pasado. Y mientras los faroles de Reforma se encendían al anochecer, la ciudad, sin prisa, se preparaba para soñar con lo que vendría después. Así, con los primeros automóviles deslizándose como sombras elegantes entre tranvías y bicicletas, la ciudad recibió el nuevo siglo. Amanecía con más prisa. Los relojes marcaron el paso de una nueva rutina. Las fábricas abrían temprano. Los periódicos se vendían en las esquinas con gritos alegres.
y los tranvías chirriaban suavemente al doblar por Bucareli o por el viaducto. En las mañanas, la ciudad olía a pan blanco recién salido del horno, a café caliente servido en tazas gruesas, a periódico húmedo doblado bajo el brazo de quien caminaba al trabajo. Las casas vecinales se llenaban de sonidos, tacones sobre pisos de madera, radios encendidos con boleros o noticias, y el tintineo de cucharas contra platos. Las familias grandes compartían espacios pequeños, cocinas con ollas humeantes, patios con ropa colgada en alambres, y en el centro de todo, el comal, el televisor blanco y negro y el perico que repetía lo que no debía. Los domingos eran para pasear. Xochimilco seguía ahí, con sus canales tranquilos y sus trajineras adornadas con flores y nombres propios. Se llevaban tortas, refrescos en botellas de vidrio y una bocina portátil que a veces fallaba, pero no importaba. También eran días de Chapultepec, algodón de azúcar, globos de colores, niños trepando a las raíces de los ahuehuetes y la fresca brisa del lago que aún sabía a algo antiguo, como si cada hoja del bosque recordara la ciudad entera. En las noches la ciudad se encendía. Los cines de barrio proyectaban películas con estrellas mexicanas. El aroma a palomitas y canela flotaba hasta la banqueta. Y las parejas jóvenes se tomaban de la mano como si no existiera otra ciudad más que esa. Las plazas, con sus bancos de hierro y sus faroles suaves, eran punto de encuentro. Las abuelas tejían, los abuelos contaban historias, y los niños jugaban a policías y ladrones, sin saber aún cuántas veces cambiaría esa ciudad en sus vidas. Y sin embargo, entre toda esa vida, hubo un día que marcó un antes y un después. Era una mañana cualquiera. El cielo estaba despejado. Muchos aún dormían, otros apenas salían a trabajar, o preparaban el desayuno, o escuchaban las noticias. Y entonces la tierra se movió. El terremoto de 1985 no se gritó, se escuchó como un rugido profundo, como un crujido que venía del fondo de la ciudad misma. Los edificios bailaron un instante eterno y después silencio. Pero no vamos a detenernos en el desastre, no en este relato. Lo que vale la pena recordar es lo que vino después. La ciudad rota, pero despierta. Las manos que removieron escombros con cubetas. Las mantas colgadas como techos provisionales. El pan compartido sin preguntar nombres. La solidaridad multiplicada sin necesidad de instrucciones. En cada barrio hubo alguien que cuidó a los niños, alguien que cocinó para 20, alguien que no durmió para avisar si llegaba una réplica. Se tejió una red invisible, hecha de afecto, de voluntad, de esa costumbre mexicana de decir aquí estoy, aunque uno no tenga mucho. Y cuando volvió la electricidad, cuando reabrieron los cines y los mercados, la ciudad no era la misma, pero seguía en pie. En los años que siguieron llegaron más cosas nuevas. El metro se extendió como un pulso subterráneo que conectaba sueños. Las azoteas se llenaron de antenas. Y los puestos de periódicos comenzaron a vender también historietas, discos pirata y tazas con frases. En las calles aparecieron los camiones naranjas, los taxis verdes con blanco y más tarde los microbuses con música a todo volumen.
Y sin darnos cuenta, la ciudad se convirtió en metrópoli. Se hablaba de zona conurbada, de Valle de México, de millones y millones de habitantes. Pero para cada quien, la ciudad seguía siendo su calle, su mercado, porque a pesar de su tamaño, la Ciudad de México siempre ha sido un lugar íntimo, hecho de esquinas, de rostros conocidos, de tamales al amanecer y de pan dulce al caer la tarde. Y cada tanto, en una plaza cualquiera, una abuela le cuenta a su nieto cómo se llenaba el zócalo en las fiestas, cómo se usaban monedas de otro color, cómo las calles tenían otros nombres. Pero el olor del maíz, ese nunca cambió. El zócalo, siempre corazón palpitante, siguió latiendo, pero ahora con ritmos nuevos, conciertos gratuitos, ferias del libro, ofrendas monumentales y voces que cantaban en lenguas distintas, porque la ciudad, como siempre, seguía siendo muchas ciudades al mismo tiempo. Calles que habían sido olvidadas comenzaron a limpiarse. Edificios antiguos volvieron a brillar y las plazas, esas de piedra gris y bancas de hierro, volvieron a llenarse de pasos. Ya no eran los mismos pasos que antes. Ahora eran pasos de padres con carriolas, de abuelos con bastones, de jóvenes con audífonos que miraban arriba sorprendidos, como si acabaran de descubrir su propia ciudad. El centro histórico, que durante años había parecido apagado, volvió a llenarse de vida. Los cafés con mesas al aire libre ocuparon esquinas que antes eran sombra, y el aroma a café recién molido comenzó a mezclarse con el de los tacos al pastor, como una sinfonía perfecta. Y entonces, como si al tiempo le gustara jugar con los calendarios, volvió a temblar. En 19 de septiembre otra vez, 32 años después. La ciudad, que ya había aprendido a seguir adelante, sintió un eco, un déjà vu profundo, como si la tierra recordara. Las alarmas sonaron, las calles se llenaron, y por un instante el pasado y el presente se superpusieron como dos transparencias. Algunos tuvieron la mala suerte o la dura sabiduría de haber vivido ambos temblores, y con esa experiencia que despertó después de tantos años, se convirtieron en guías para los más jóvenes, para quienes no sabían, aunque habían escuchado tantas historias, que esto podía pasar. Les enseñaron a moverse con calma, a reconocer el sonido del miedo y convertirlo en acción, a cuidar primero, a preguntar después, a sostenerse con una mano mientras la otra busca a quién más ayudar. Fue duro, pero como en 1985, la ciudad se abrazó a sí misma y una vez más, entre el polvo, silencio y escombros, resurgió la esperanza. La ciudad no se detuvo, no podía, no sabía cómo, pero algo curioso comenzó a suceder. Mientras el mundo se aceleraba, la Ciudad de México empezó también a mirar hacia adentro. Los mercados también cambiaron. Algunos se modernizaron, pero muchos conservaron esa mezcla mágica de color, olor y caos. Entrar a uno seguía siendo una experiencia completa. Ver las montañas de fruta perfectamente acomodadas, escuchar las voces que se saludaban como si se conocieran de toda la vida, oler el chile tostado, la canela. Los sonidos de la ciudad también evolucionaron. Del cassette al disco,
del disco al streaming, pero siempre, siempre había música. Un bolero flotando desde una ventana abierta en la Guerrero. Un trío tocando Bésame mucho en la Roma. Un organillero que parecía tocar para nadie y para todos. Las bicicletas aparecieron más y las banquetas se poblaron de pasos más lentos, como si la ciudad nos estuviera enseñando de nuevo a caminar. El bosque de Chapultepec se volvió un refugio aún más querido. Sus árboles antiguos, que todo lo han visto, siguieron recibiendo visitantes que llegaban por aire limpio, por sombra, por el simple gusto de sentarse en silencio bajo un árbol y ver pasar la vida. En las noches, la ciudad dejó de dormirse del todo. Se convirtió en insomne amable, con cafés abiertos hasta tarde, con terrazas llenas de conversaciones, con librerías que invitaban a perderse entre estantes. Y con cada día que pasaba, la ciudad aprendía nuevas palabras: ecobici, coworking, mezcalería, app, food truck, pero las combinaba con otras más antiguas: tianguis, pulque, fonda, taquito. La Ciudad de México nunca dejó de mezclar. Es su manera de existir, de renovarse sin olvidarse. Y aún con todo ese cambio, hay cosas que se repiten, algunas constantes, pequeños rituales que sobreviven como faroles encendidos contra el paso del tiempo. Las romerías de diciembre, con luces y piñatas, los domingos de pancita en la mesa, las visitas a la villa en bicicleta, los tamales del Día de la Candelaria, las flores de cempasúchil adornando Reforma en octubre, el órale que se dice igual, aunque ahora venga con emojis, y muy de vez en cuando una lluvia fuerte al atardecer, de esas que huelen a tierra, que apagan un poco el ruido, que hacen que todos, aunque sea por un momento, miremos al cielo. Porque la ciudad sigue ahí y cada quien la vive a su modo. Hay quien la ama por sus museos, quien la odia por su tráfico, quien se desespera con sus horarios, pero la defiende con pasión si alguien más la critica. La ciudad no es perfecta, nunca lo ha sido, pero es profundamente ella, profundamente nuestra. En sus rincones caben todas las historias, las de ayer, las de hoy, las que aún no suceden. Caben los silencios de los templos antiguos y el bullicio de una verbena en Iztapalapa. Caben los globeros, los ciclistas, los comerciantes, los abuelos que recuerdan cómo era antes del metro, los nietos que la descubren desde el asiento trasero de un Uber. Caben las memorias del maíz, de las azoteas, de los perros callejeros que parecen saber por dónde cruzar y de los árboles que insisten en crecer entre el concreto. Y así como empezó esta historia, la ciudad sigue respirando, desde Xochimilco hasta Indios Verdes, desde Santa Fe hasta el Ajusco, desde lo más alto de la Torre Latino hasta lo más profundo de sus estaciones subterráneas. Una ciudad con una historia que nunca termina de contarse, pero que cada noche, cuando baja el sol, sigue siendo eso, un espacio donde vivir, donde recordar
y donde incluso entre tantos edificios aún se puede ver una estrella, la mismita que hace siglos miraron los mexicas, danzando sobre el agua quieta del lago. Un lago que duerme bajo avenidas, catedrales y concreto, pero que aún en sus sueños recuerda canoas, templos y canciones en náhuatl. Respira profundo, exhala suave, duerme. Nos escuchamos pronto.